Un saludo cordial, deseando realmente que Dios pueda bendecir ricamente sus vidas, que este pueda ser un tiempo de hermosa comunión, realmente, y saludos porque hay personas de diferentes naciones, de diferentes grupos, y me regocijo en ello. Hay otros que han querido entrar, me estaban pidiendo recién el link, pero no se da la posibilidad porque ya comenzábamos con el estudio. Así que tengan todos muy buenas tardes o noches, según donde nos encontremos, porque hay diferencia horaria. Hemos estado estudiando, para aquellos que están por primera vez, estamos en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, y el título que hemos colocado central se llama La fe revelada escrituralmente. En el sábado pasado tocamos dos aspectos del tema y en estos, si podemos cerrar las otras ventanitas, solamente dejar la mía, me facilitaría para yo poder, porque me aparecen acá diferentes otras ventanas más, así que si puede estar solo la mía, no me dificulta la lectura del PowerPoint. Bueno, en primer lugar, la fe revelada escrituralmente, ¿no es cierto? Los temas que habíamos considerado la vez pasada era la fe. El pasaje de Hebreos insiste en la fe, ¿no es cierto? Ese depósito de confianza que todo hombre tiene y que debe saber dónde colocar realmente para alcanzar la salvación. Así que ahora entramos hemos visto la fe definida conceptualmente, o sea, la definición de lo que era fe, y la fe percibida históricamente. Hoy hay dos temas que vamos a tocar. Si no nos dan los tiempos, pues lo trasladaremos al próximo sábado. Creo que tal vez tendremos que tomar unos 2 sábados más para poder abarcar el tema en profundidad. La fe comprendida creacionalmente y la fe recibida divinalmente. Acuérdense, comprendida creacionalmente y recibida divinalmente, esos son los dos temas que hoy habremos de encarar. El primero de ellos es la fe comprendida creacionalmente. Si ustedes van ahí a Hebreos, capítulo 11, versículo 3, leemos de la siguiente manera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ahí estamos en versículo 3, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Parece un pasaje sencillo, pero comienza hablando de la fe y dice, por la fe que entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué habrá colocado este pasaje? Es claro de que tiene que haber un contenido de fe. Pregunto, ¿alguno de ustedes estuvo cuando se llevó a cabo la creación? Ninguno. O sea, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también fe es creer en que verdades que fueron manifestadas en la revelación en el pasado tienen plena confiabilidad cuando vienen de parte de nuestro amado Dios y de nuestro Señor. ¿Y aquí qué nos dice? Que lo visible salió de lo que? De lo invisible. Lo que se ve salió de lo que no se veía. Así que de modo que lo que se ve fue hecho de aquello que no se veía. Esta es una gran pregunta para hacernos. ¿Qué es lo que nosotros vemos que salió de lo que no se ve? Bueno, cuando dice la palabra creó el universo, es la palabra que ustedes ven ahí, aion, ¿no es cierto? Que en el griego significa siempre, siglo, siglos, un espacio de tiempo, una edad. Y podríamos interpretar también universo como la creación universal, todos los planetas. La Biblia habla de 3 cielos, porque Pablo dice que fue llevado por el Señor en el espíritu o en el cuerpo, no lo sabe, pero que estuvo en el 3er cielo. O sea que si hay 3, él subió al 3º, tiene que haber un segundo y un primero, indudablemente. Así que cuando habla de esto que son los siglos, las edades, está hablando de espacio de tiempo, una edad, pero también de la creación material.
Porque no hace diferencia el pasaje en hablar de tiempos y en hablar de materia, porque cuando el mundo físico fue creado, cuando Dios dijo, sea hecho y fue, allí fue cuando surgió lo que es la materia, lo que es el tiempo que nosotros tenemos controlado y el espacio. Así que estos tres aspectos, ¿no es cierto?, del acto creativo fueron hechos en una forma instantánea, porque Dios dijo y fue hecho. Algunos me dicen, ¿cómo? ¿Y los 7 días? Bueno, vamos a entrar en otro tema que no me gustaría tratar en este momento, pero la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dijo y fue hecho. Concurrieron al mismo tiempo, dice las Escrituras. Por la fe, ¿qué hacemos? Entendemos. ¿Cómo podemos entender por la fe algo que no vimos? Ninguno, como dijimos, ha presenciado este acto creacional. Y la única forma de ser aceptado es si creemos lo que Dios dijo en su revelación. Ahora también lo sabemos por la razón. ¿Cómo podemos saberlo por la razón? Y porque entendemos que el mundo fue creado por un diseñador inteligente y más allá de nuestra razón, porque no podemos entender cómo lo pudo hacer, pero a la vez no contradice nuestra razón. Algunos me dirán, ¿qué quieres decir con que va más allá de nuestra razón, pero que no contradice la razón? Bueno, lo primero es que hay dos posturas respecto al origen de este universo. Y aquí viene la prueba de tu fe, querida hermana, querido hermano, querido amigo, querida amiga que nos está escuchando, dos posturas. Ustedes saben cuáles son. La primera es una especulación. La segunda es una revelación. ¿Qué diferencia hay? La primera especula con una posibilidad. Habla de causalidad. La segunda es la revelación, la primera es una especulación, habla de casualidad, puede haber sucedido de esta manera, pero la revelación habla de causalidad, que alguien lo causó, que existe porque alguien lo originó. Tanto una como la otra solo puede ser aceptada. ¿Por qué? Por fe. Algunos me dicen, no puede ser. ¿Cómo va a ser posible de que yo pueda creer por fe? Y sí, es así. No hay otra manera, no hay otra forma. Porque si yo no he estado presente, tengo que aceptar o lo que me dijeron o lo que Dios dejó establecido en las Escrituras. La especulación implica varias teorías, están involucradas en ellos, pero algunas ya fueron abandonadas. La que aún prevalece como la fuerte, aquella que nos es enseñada en los colegios, en las universidades, queridos jóvenes, ustedes saben lo que es, el Big Bang, ¿no es cierto? Y no tiene que ver con un disparo de un revólver, sino que en un momento determinado se produjo una explosión. Y de ahí parte lo que se conoce como la evolución. Y muchos de estos postulados ya fueron también desechados. La pregunta es, ¿por qué razón? Mira, yo te voy a explicar lo siguiente. La misma creación manifiesta la gloria de Dios en su diversidad. Vamos a suponer que surgiera de una explosión. Los elementos que dieron lugar a la explosión tienen que ser los mismos elementos que dieron lugar ¿a qué? A la creación del universo. Tendrían que ser encontrados en todas partes. A ver, te lo ilustro de una manera más sencilla. Sube a un edificio de 10 pisos, toma una sandía en tu mano y del 10º piso tira la sandía. Luego desciende los 10 pisos y lo que habrás de encontrar son pedazos ¿de qué? De sandía. Fue lo que tú tiraste, ¿sí o no? Si hubo un Big Bang, el elemento que causó esa explosión, aquello que explotó, que rompió,
tienen que ser los elementos similares, iguales, en todos los planetas existentes, cosa que no es así. Cada planeta tiene su característica con materiales y con características diferentes. Esto muestra el diseño creativo de orden en el universo con fuerzas estables que mantienen todos los planetas en su lugar hasta que Dios diga, deja de ser, y dejará. Porque dice que los cielos y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Y Él dice que hará nuevos cielos y nueva tierra. Tapará la boca de aquellos que negaron el poder y nosotros que hemos creído por la fe, ¿escuchaste bien? Por la fe, entendemos que así fue constituido el universo y delante de nuestros ojos hará los nuevos cielos y la nueva ¿qué? La nueva tierra. Maravillosa experiencia. Pero esa revelación, esa en la cual nosotros creemos haber sido constituido el universo, nos dice Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? Por su palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Ahí ustedes tienen el Salmo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y ¿qué? Y existió. Mandó y existió. La fe da entendimiento acerca del mundo invisible, aquello que no vemos. Bienaventurados los que creyeron y no ¿qué? No vieron. De modo que lo que se ve, lo material, fue hecho de aquello que no sé qué, que no se veía. En aquel tiempo, en que fue escrita también la carta a los hebreos, ¿no es cierto? La mayoría creía que el universo había sido formado de una materia que ya existía, tal cual como el Big Bang. Pero no de la nada, no de lo que se llama en el griego el inilo, que quiere decir que no existe, algo que no existía, de pronto apareció. Así que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia corrige el error y realmente dice justamente la revelación divina, que el Señor creó los cielos y la tierra, y lo que se ve fue hecho de lo que no sé qué, que no se veía. Te hago una pregunta. Tuvieron que pasar muchos siglos para que la sabiduría que Dios le dio al hombre descubriera lo que todos conocemos como el átomo. El átomo es la parte más ínfima de la materia. Y ustedes saben, ¿no? Los neutrones, los protones y un núcleo. Eso es energía. ¿Ustedes sabían que el átomo contiene más espacio que materia? Es diminuto, por eso se llama, está estudiado dentro de lo que es la ciencia, lo nano, lo minúsculo. Llegaron hasta el núcleo, el plan, pero no pudieron avanzar. ¿Por qué? Porque Dios limitó lo macro, no pueden llegar a ver la maravilla de todo el acto creativo, y también Dios tapó lo micro. Pueden llegar hasta el núcleo, llegaron al plan, pero no tienen los elementos para poder profundizar más dentro de ese minúsculo elemento llamado el átomo. ¿Sabes lo que tú eres en tu cuerpo? Eres átomos. ¿Sabías? Supongo. Todo elemento material que tú ves, está hecho de lo que no se ve. Del átomo. De la energía que Dios colocó en la materia. ¿Dios no miente? Dios no miente. ¿Y sabes qué? Según los científicos, al analizar un átomo y considerar cuántos átomos pueden estar en tu cuerpo, dicen que realmente la materia existente en nosotros, parece algo ilógico, dice que la materia existente en nosotros realmente no sería más que la cabeza de un alfiler. ¿Cómo? La cabeza de un alfiler.
Claro, es incomprensible. Vos decís, yo me pongo en la balanza y no está la cabeza del alfiler. Que esto no te lleva a seguir comiendo, ¿no? Pero eso es lo que científicamente se comprueba. Que el mundo fue hecho de lo que no se veía. La fe recibida divinalmente. Vamos a entrar en este tema ahora. Dice Hebreos 11:6, pasaje hermoso que lo deben memorizar, ¿eh? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él, que Dios, es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes cuál es el propósito de la fe? Agradar a Dios. Por eso tienes que ejercitar la fe. La confianza plena en la revelación de Dios y en la persona de Dios. Cuando nosotros llegamos ahí al libro de Efesios, ¿no es cierto? Capítulo 2, versículo 8 y 9 leemos, porque por gracia sois salvos. Por gracia, el regalo de Dios, sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, el elemento indispensable para que podamos apropiarnos de la gracia de Dios. Y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que esto no de vosotros? ¿Es la salvación? ¿Es la gracia? ¿Es la fe? Es la salvación. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se pueda que gloriar. Ahora, fíjate que este es un tema importante. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues un don de Dios. Tú me preguntas, ¿quién da la gracia? La da Dios. ¿Quién da la fe? La concedió Dios al hombre. ¿Y la salvación qué es? Es un regalo de Dios, que solo puede ser apropiado por medio de la fe que Él colocó en el hombre. Y no puede hacer nada el hombre por sí mismo para poder alcanzar una salvación, que es un regalo. El hecho de que el hombre vuelque realmente su confianza en Dios no está añadiendo ninguna obra. Está siendo el depósito de la fe concedida a todo ser humano para que pueda creer. Primero, tendríamos que considerar si la fe es concedida a todos los hombres. Fe es la capacidad de creer. La pregunta es, si Dios no hubiera creado al hombre, el hombre no tendría fe. El hombre fue creado a su imagen y semejanza. Y le ha concedido la capacidad de razonar, de sentir y de decidir. Y de hacer el depósito correcto en el sacrificio perfecto y en la obra perfecta. No es que Dios le da la fe a algunos y a otros no se la da. El problema es que algunos depositan la fe donde es. Quizás un indígena allí en el medio de la selva está adorando un tronco o un animal. ¿Eso es fe? No le va a salvar porque no está ni en la persona ni en el sacrificio, pero es fe. Cuando a ti te dicen de que tú eres hijo de tu papá y tu mamá, lo estás aceptando por fe. Cualquier hombre y mujer que confía que su papá es su papá y su mamá es su mamá y lo acepta por fe. ¿Por qué? Porque yo le diría, ¿y cómo me compruebas que es tu papá y tu mamá? Y sencillamente porque hay un papel que dice de que yo nací de papá y mamá y los papeles se falsifican, todos lo sabemos. No, pero hubo dos testigos, porque tuvieron que firmar ahí de que yo había nacido y estaban como testigos. Los testigos también hay testigos falsos, se pueden conseguir. Uno puede pagar para que digan que sí.
No, pero mi papá me dijo y mi mamá me dijo, y sí, pero hay padres que dijeron ser los padres y las madres y resulta que después aparecieron que no eran realmente los padres genuinos. Ahora, no es mi interés en poner en duda si tu papá es tu mamá, papá y tu mamá es tu mamá. No estoy queriendo ponerte en duda. Simplemente lo que te quiero decir, que por más que yo te ponga en dudas, tú vas a estar convencido de que tu padre es tu madre, padre y tu madre es tu madre. ¿Por qué motivo? Por fe, por plena confianza. Es así, es una realidad. Así que lo primero que vamos a determinar si la fe es concedida a todos los hombres. Si Dios le dice al hombre que todos aquellos que creen en Él tienen vida eterna, es porque todos tienen la posibilidad para creer. Que todos no hagan el depósito en el lugar correcto es una cosa, pero eso no indica de que no tengan fe. Si así no fuera, contradiría o contradice el deseo de Dios, cuando Él dice que Dios no retarda su promesa, que según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Si el hombre no tiene fe, ¿cómo va a ser el deseo de Dios que todos se arrepientan, que no perezcan y que puedan depositar su fe en Él? Porque hay una línea por ahí diciendo de que solamente a los que Dios determinó que iban a ser salvos les dio la fe, pero a los que no, no. Error. No es lo que la Biblia me enseña. La Biblia dice en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden. Acá viene un principio diferente. Si solo los salvos podrían haber recibido esta fe, entonces no cabería la posibilidad de extraviarse o de desviarse o ser reprobados por no ejercitar la fe. Aquellos no salvos que nunca recibieron esa posibilidad. ¿Por qué estamos diciendo esto? Nosotros no creemos en pérdida de salvación. Creemos que salvos siempre salvos, porque una vez que nacemos Dios coloca el sello del Espíritu Santo y nos da la garantía de la salvación hasta la eternidad. Por consiguiente, ¿cómo puede retroceder de la fe alguien que nunca tuvo la posibilidad de tener fe? Vamos a verlo. Primera Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, ¿sé qué? Se desviaron de la fe. Y uno le preguntaría, pero escúchame, ¿estos eran creyentes o no eran creyentes? ¿Cómo se pueden desfiar de la fe? Porque te van a decir, no, esos no eran creyentes. Porque un verdadero creyente no se puede desviar de la fe, porque la fe que le concedió Dios es la fe que le dio y no hay forma de poder anularla. Pero acá dice que se desviaron de la fe. Y en 2 Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pregunto, si tú le preguntas a estos hombres que dicen que la fe fue otorgada exclusivamente a un grupo selecto llamado los escogidos, ¿cómo Dios puede reprobar en la fe a estos hombres que son corruptos de entendimiento, en los cuales pienso que no son del Señor? ¿Cómo puede reprobar la fe si ellos nunca la tuvieron? Si solo los salvos podrían haber recibido esta fe, entonces no cabe la posibilidad ni de extraviarse o de desviarse o ser reprobados. No cabe otra posibilidad. Así que vamos a seguir avanzando, por favor. Me parece que... Perdón, me fui para atrás.
Ahí estoy. Les voy a citar este pasaje y con esto quizás vamos a terminar. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12. Miren este ejemplo. Y habiendo atravesado por toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, no creyente, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la ¿qué? De la fe al procónsul. Pregunto, si el procónsul todavía no era salvo, ¿cómo le podía apartar de la fe? Si la fe fue concedida solamente a los que iban a ser salvos, este hombre todavía no había tomado una decisión, ¿cómo le podría apartar de algo que no poseía? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Escucha esto ahora. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué hizo? Creyó. Acá no dice de que Dios le puso la fe para que ahora creyera. Él dice que él creyó, hizo el depósito de la fe que ya tenía anticipadamente. Maravillado de la doctrina divina. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Permítame solamente hablar de agradar a Dios. La aceptación divina viene solo por medio de la fe. Ese agradar a Dios significa causarle el placer al corazón de Dios. En Ezequiel 18:23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Vuelvo a preguntar, ¿quiere Dios la muerte del impío? ¿Qué responden ustedes? No. Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento y a la fe. Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos, si no fuere por el camino que Dios trazó. Es imposible que pueda llegar a ser ¿qué? Salvos. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte de ¿quién? Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Cómo se puede volver? Si dicen que no tiene la capacidad para hacerlo porque es un muerto. Y que viva. Pero el Señor le dice: volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, voy a parar aquí con el pensamiento. Y realmente deseo de todo corazón que esta verdad de la fe pueda ser bien interpretada, porque sin ella es imposible agradar a tu Dios. Qué lindo, ¿no? Que muchos de los que están aquí ya han conocido a Cristo como Salvador. Qué triste si tú todavía no has hecho el depósito en aquel que fue el creador de todas las cosas, en aquel que creó tu persona con un diseño inteligente. Un robot en el día de hoy es presentado delante de las multitudes y dicen: vean, esto fue creado por una mente inteligente. O sea que un robot tiene una mente inteligente, y tú, que eres mucho más complejo que un robot,
que eres causante, o vamos a decir, la fuente o el origen del cual surge el robot, no eres el resultado de una mente inteligente que está por encima de nuestra capacidad humana. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios te vio en tu condición de pecado y que vio que no había otro plan posible por todo lo que tú hicieras, por la religión que asistieras, por las filosofías a las que te aferraras, que tuvo que enviar a su propio Hijo a morir en la cruz en tu lugar y entregarse en la cruz del Calvario y derramar su sangre para pagar el precio que Dios demandaba, el justo por los injustos? Por la fe, mirando 2000 años atrás, más de 2000 años, y mirando una cruz que nosotros no vimos, lo hemos aceptado por fe. Y por la fe tenemos certeza de lo que viene y le esperamos y sabemos que la resurrección llegó y que un día habremos de verle cara a cara. Cara es cara, espero verle, dice un himno. Ese es mi deseo, ese es tu deseo y está tan cercano. Apropiate de la fe. Voy a entregar la continuación del programa y seguramente vamos a concluir también con una oración antes de culminar.